Hola, buen día, ¿cómo están? Quería comentarles que a partir de este año tenemos una nueva modalidad en lo referente a los teóricos. A la sucesión de teóricos que nos da Adrián, que acompañan la realización de los trabajos prácticos, este año le sumamos distintas intervenciones de los docentes de cada uno de ustedes. Estas intervenciones se van a ir dando a lo largo del año y hoy comienza Roberto Berardi con pautas de diseño. Creemos que es el momento oportuno de esta charla del Tano, que en realidad va a continuar. Esta es solamente una introducción, pero que es oportuno en el momento que están de desarrollo del trabajo práctico número 2. Así que ya comienza el Tano, luego nos vemos en cada una de las comisiones. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el arquitecto Berardi Roberto, docente de la cátedra, y en el día de hoy vamos a hablar sobre las pautas de diseño. Así que bueno, en este caso, para hablar de las pautas de diseño, debemos comprender que las mismas son la combinación de diversas decisiones basadas en normas que definen el buen funcionamiento y eficiencia de un edificio. Cuando uno habla de las normas, podemos hacer referencia a las normas IRAM, podemos hacer referencia a la ley 13059 de la provincia de Buenos Aires. En este caso, les quiero mostrar esta imagen del nido de termitas. Es una imagen que me gusta mucho, porque a partir del diseño de su nido, las termitas comienzan primero por la calidad de la envolvente, por entender la resistencia que tiene que tener. Digo, porque la misma tiene que resistir la acción del viento, tiene que darle respuesta al sobrecalentamiento de la radiación solar, tiene que responder a la circulación del aire y a la renovación del aire desde la base hacia arriba, como ustedes pueden ver en la foto a la izquierda, conocido como el efecto Venturi. Em, Responder no solo al control solar con las gruesas paredes, sino también a los efectos de la erosión del agua, de la lluvia y el viento. Este sistema inspiró a muchos arquitectos en muchos edificios. Basta con ver simplemente algunos de los edificios del arquitecto Norman Foster. Eh, Continuando con la idea de confort, podemos empezar a introducirnos en lo que es la conducción térmica. ¿Y por qué es importante el concepto de conducción térmica incorporando la idea de energía? La energía se transforma, por eso es importante tener claro hacia dónde. Cuando vemos una taza perdiendo el vapor, el humito que nosotros vemos en una taza caliente de té o de café, eso es la liberación de la energía, la liberación es el calor liberado, transformada, que va hacia arriba. Esto ayuda a comprender lo que ocurre con esa energía, tanto en invierno como en verano. Conocer hacia dónde va el flujo de esa energía de las temperaturas, conociendo y entendiendo lo que implica una temperatura de confort interior para el desarrollo de la vida humana, saber en qué zona estamos interviniendo, las temperaturas exteriores y la relación entre la temperatura interior y exterior, como la que podemos ver en este gráfico, 0 grados en el exterior, 20 en el interior en invierno, 40 grados en el exterior en verano y 20 grados en el interior en verano, es lo que nosotros llamaríamos la diferencia de temperatura o delta T. Para poder, eh, para poder incorporar a este concepto de diferencia de temperatura, es importante tener en cuenta el tiempo que tarda en transformarse esa energía. Está directamente relacionada con el diseño de la envolvente. Eh, por eso debemos conocer no solo las propiedades físicas de los materiales, que como dice en el gráfico, mide la capacidad de la conducción de calor, es decir, mide cómo es fácil o difícil el paso a través de ellos según la resistencia que tenga. La resistencia térmica o el K, conocido conceptualmente por ustedes en otras materias, sabiendo que el K es igual a 1 sobre la resistencia total y esa resistencia total lo va a dar la cantidad de capas que intervienen
en el diseño de esa envolvente. La transmitancia térmica, que mide la energía que pierde un material. Es importante tener en claro que estas resistencias y el tema del diseño de una envolvente, si no están bien resueltos, caemos en lo que podemos ver en esta siguiente foto, que es las problemáticas que nos generan los puentes térmicos. Digo, acá están expuestos los conceptos de lo que sería, a partir de una cámara termográfica, la mala resolución de los distintos encuentros o de la falta de aislación de algunos elementos de esa envolvente, tanto en solados, en envolventes verticales o en cubiertas. Lo que nos marca estas distintas fotos es por dónde se escapa la energía, por dónde está la pérdida de la energía. Obviamente esto implica tener en cuenta la importancia de la aislación. Esa aislación, que en más o en menos, ayuda a que esto no ocurra. Digo, por eso uno habla de la aislación térmica en muros. En este gráfico uno puede ver hacia izquierda y hacia derecha cómo distintos materiales pueden tener una resistencia o un K distinto, desde arrancando del steel frame, que plantea un K de 0,89, llegando al adobe con un K de 0,41 y yendo a un adobe de 60 centímetros que tiene 1,1, o también podemos observar las distintas resistencias que dan los muros de bloques cerámicos. Pero con la aislación térmica no alcanza decir, bueno, ya con esto resuelvo las problemáticas de las distintas, de los distintos puentes térmicos que yo puedo tener, sino que a su vez tengo que apelar también a la barrera de vapor. Incorporar en el armado de nuestro panel o de placa o de un muro, en el ejemplo nuestro, por ejemplo del CAP, no solo es importante incorporarle lo que es la aislación térmica, sino también lo que es la barrera de vapor. Tener en cuenta el concepto de dónde se ubica una barrera de vapor. La barrera de vapor va siempre colocada del lado caliente. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablábamos en una de las filminas anteriores de las diferencias de temperatura del delta T. Después vamos a ver más adelante por qué la importancia de la barrera de vapor. Claro está que siempre teniendo en cuenta la aislación térmica, como por ejemplo la lana de vidrio, los poliestirenos, lanas mineral, celulosa proyectada y etcétera. Cualquier otra aislación térmica que nos ayude con el tema de los muros, con el tema de los solados y con el tema de las cubiertas. Caso contrario, donde nosotros en nuestra envolvente, en nuestro panel o en cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos, sea con un bloque de hormigón, sea con un retac, sea con un panel construido de multicapas, con la aislación, si no está bien resuelto la aislación térmica ni tiene bien colocado la barrera de vapor, lo que ocurre es esto, la idea de condensación. Ocurre una condensación interior donde el vapor de agua, condensa con este panel, generando esto que nosotros estamos viendo en la foto de esta diapositiva. Nosotros podemos ver en los gráficos de abajo que hay distintos tipos de condensación. Podemos hablar de condensación intersticial, condensación superficial, y en los muros donde no hay condensación, que es cuando el panel realmente funciona bien o la envolvente termina funcionando bien. Esto no es más que la sumatoria de las resistencias de las capas que intervienen en la construcción de nuestro panel, donde las distintas temperaturas, a partir de las resistencias que éstas tienen en sus capas y su encuentro entre la temperatura exterior y la temperatura interior, se encuentran, ahí es donde se genera la condensación. Si esto no ocurre, como en el gráfico 1 en el inferior de la diapo, vamos a tener bien resuelto y no va a haber condensación de ningún tipo, ni superficial ni intersticial, como habrán visto más de una vez cuando hay alguna casa vieja demolida y los ladrillos están húmedos en su interior. Eso hace referencia a lo que sería la condensación intersticial. Pero no alcanza simplemente con
resolver el tema de la condensación ni el tema de la aislación, sino que hay que incorporar en estas pautas de diseño y en nuestras decisiones eh, cómo implanto, cómo implantamos, cómo orientamos, es decir, cómo se debe pensar la orientación de nuestro sistema, de nuestro CAP, de nuestra vivienda, del elemento que estemos proyectando o diseñando, a partir de entender que existen los solsticios y los equinoccios, que con un ángulo de incidencia va cambiando, por lo que ustedes pueden ver a la izquierda, a la derecha, perdón, de la diapositiva, cómo va cambiando la incidencia de ese ángulo según sea invierno, verano o en el cambio de los solsticios o los equinoccios, como para tener en cuenta el ángulo de la inclinación del Sol. A tales efectos, nosotros podríamos hablar de que la optimización según la orientación, como dice en esta diapo, la mayoría de las caras tengan acceso a la iluminación natural, favoreciendo a su vez no solo una buena iluminación, sino también un ahorro energético. Digo, a partir de acá, con una propuesta, con una idea de cómo estaría ubicado el tema del norte, podríamos entender cuál sería una excelente orientación y cuál sería una muy mala orientación. Podemos hablar de maximizar esa iluminación a partir del tema del vidriado, podríamos hablar de controlar la penetración de la luz sobre el plano de trabajo de acuerdo al programa o a la función que se vaya a desarrollar en ese interior, podríamos hablar de controlar el contraste y de darle mayor o menor claridad según se trate la función que se ejecute en el edificio, y a su vez minimizar el efecto de reducción del ingreso de la radiación según el ángulo de la incidencia de luz, por lo que hablábamos anteriormente, por la inclinación del Sol en invierno-verano, y según la ganancia o el control que nosotros queramos generar sobre ese ingreso de la luz solar. Por eso es importante también incorporar y entender con respecto a esto del control solar. Lo que estamos viendo acá es las distintas incidencias que hay según los equinoccios y los solsticios, la inclinación y el movimiento del Sol en invierno o verano. Y hacia la izquierda podemos ver la carta solar de la ciudad de La Plata, arriba a la izquierda, de latitud sur 35, y abajo vemos una carta opuesta de latitud norte 40. Digo, cómo son de diferentes una y otra, como para poder entender el ángulo del movimiento solar según los meses. En este gráfico lo que podemos ver es el cálculo de una protección solar o de un parasol que podemos llegar a generar según la carta solar para la ciudad de La Plata con latitud sur 35 o con una carta solar latitud norte 40, y las diferencias que hay. Fíjense que se nota perfectamente en la escala 1 en 20 lo que es el ancho del parasol, la distancia que hay según la inclinación de los ángulos de verano de 74 grados con la latitud norte 40 y de invierno de 25, y en La Plata de 78 y 30 en invierno, y nos va dando las diferencias que hay o que da según cálculo en el parasol, como para no permitir el ingreso de esos rayos solares en invierno a nuestro interior, y la protección de un alero en verano como para que no nos ingrese y así no generar la ganancia la ganancia térmica en el interior. No es menos importante sin pensar en que en el exterior también hay una incidencia que tiene que ver con los vientos. Acá lo que nosotros vemos o pretendemos mostrar es un poco cómo es la rosa de los vientos, o cómo tendríamos que leer la rosa de los vientos, que aparece con el tema de las intensidades, con la orientación y con la velocidad de los vientos, como para uno tener en cuenta de alguna manera que en nuestro sistema la incidencia de estos vientos son importantes, porque su acción, como veíamos y recordábamos con respecto al nido de las termitas, que ellos tienen en cuenta esa incidencia como para poder hacer la renovación del aire en su interior, tenemos que incorporar también los vientos y saber, en ese caso, que hay una acción del viento
sobre nuestro edificio que genera distintas situaciones, que es presionar al edificio cuando llega, poder rodearlo y a partir de ahí nosotros poder imaginarnos que el edificio puede tener una protección. Esa protección puede ser una protección de una barrera natural, puede ser de una barrera que nosotros podamos diseñar a partir de otros elementos, puede ser de vegetación, donde podamos diseñar la distancia de esa vegetación que pueda tener, la altura que pueda tener esa barrera, obviamente, y a partir de ahí comprender que la acción del viento, que va a tener una incidencia directa sobre nuestro sistema, sobre nuestra unidad que estamos diseñando, tener en claro y diferenciar que hay una zona de alta presión, una zona de baja presión, obviamente que se genera del otro lado del edificio, y que la podemos entender como desde donde llega el viento como una presión positiva y de donde sale como una presión negativa, o bien una zona de succión, como para poder entender lo que ocurre cuando el viento pasa del otro lado, donde se generan remolinos y se generan vórtices y bueno, distintas situaciones que a veces nosotros vivimos normalmente, el caminar por la ciudad o cuando asomamos en una esquina cuando hay demasiado viento y nos sorprende de golpe, entender que eso también le ocurre a nuestra unidad o a nuestro CAP. Bien, a continuación les quería mostrar algunos ejemplos que el arquitecto João Filgueiras Lima Lelé, con su obra, va de alguna manera desarrollando todo esto que nosotros veníamos hablando hasta ahora en forma conceptual. Es decir, en todo momento en la obra de él aparece el concepto del manejo de la luz, el concepto de cómo de alguna manera manejar y cuidar o controlar la incorporación de la luz en el interior. En este caso estamos viendo el Tribunal de Cuentas del Estado de San Salvador de Bahía. En el hospital de Aparelo Fortaleza, la idea de la protección del sol, cómo maneja el tema de la renovación. Si ustedes ven arriba a la derecha en estas imágenes, el tema de la renovación del aire, apelando un poquito a cómo ese flujo de aire caliente que se genera desde abajo va hacia arriba, al igual que lo que ocurría en el nido de las termitas, siempre sabiendo que el aire caliente va hacia arriba y es donde uno puede intentar la idea de la renovación. El tema de el auditorio, donde hay una gran cantidad de gente concentrada, en este caso aparece en el hospital de Belo Horizonte un lugar de congregación y cómo la idea de poder manejar siempre esta cuestión de la iluminación y del control. En este ejemplo del convento de Brotas, Renur, en San Salvador de Bahía, pasa exactamente lo mismo. Vemos en el gráfico abajo a la izquierda cómo aparece el auditorio con todo lo que es el control de la renovación de aire, el control de la parte lumínica, de la incidencia del sol, etcétera, como intenta mostrarnos el arquitecto. Todo lo que son estos detalles, la idea de poder imaginarlos, diseñarlos, discutirlos con nuestro compañero, en nuestro grupo, reflexionarlos y dibujarlos en nuestra bitácora, son siempre nuestra apoyatura, siempre nos van a servir para volver a vernos, para poder discutirlo con el compañero y tenerlos en cuenta, en este caso, en nuestro proceso de diseño. Bueno, desde ya, muchas gracias. Esto es todo lo que les quería contar. Hasta la próxima. Muchas gracias.